Hola, conejo. Hola, Alejo. ¿Qué es? Pues te saludas a ti mismo, conejo, ya te equivocaste. Ya me equivoqué ya. No, pues yo soy Alejo nomás soy yo. Sí, ¿Cómo sí, vas, Alejo. conejo? Yo soy Bueno, conejo, él es Alejo. eso, Chuta, me has copiado el color de la chompa. ¿Qué es, pues? Ya, no, es roja la mía, la tuya es anaranjada. No, la mía es roja, sino que lo que pasa es que es por la iluminación. No sé, se ve anaranjada. Bueno, Para en que se fin. vean más corporativos. Eso, para que sea un poco más corporativo bueno, sí. Oye, sí, no, ya que tenemos la línea gráfica es roja, ¿no? Aunque Claro, roja. a veces le pone turquesa, pero bueno, ahí, ahí nos damos formas. Bueno, que estamos grabando otro domingo, para ustedes es miércoles, para los que llegaron tarde es jueves, los que llegaron tardísimo es viernes, pero pues bueno, aquí estamos siempre con el cariño de todos los domingos, pues grabando un nuevo podcast. Y el día de hoy tenemos un tema súper chévere, ¿no es cierto, conejo? Claro, tenemos un tema en que todos podemos caer, todos tenemos que saber, que es la innovación en la era de la saturación. Algo Pero que es, para esto tenemos nuestro invitado especial, docente universitario, publicista, diseñador gráfico, todo lo que hace lo hace bien y lo que lo hace mal lo hace perfecto también. Lo presentamos Leo Proaño, compañero, ex compañero de la universidad y un gran amigo. Leo, preséntate por favor. ¿Qué tal, conejo? ¿Cómo estás, Alejo? Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación para poder conversar de estos temas tan importantes en una era, pues, en que todo está automatizado, ¿no? Y como conversamos previamente a la grabación con Alejo, pues, en donde prácticamente todo ha estado dicho, vamos a ver si es que es cierto. ¿Será Un cierto gusto o no estar será aquí con cierto? ustedes, chicos. qué El chévere, gusto no, es gracias, totalmente Leo. nuestro, Leo. Hay una frase que dice, ¿no? Desde que se escribió lo que el viento se llevó, ya todo está escrito, ¿no? Y desde que se hizo Star Wars, todo ha sido visto. Ya no hay nada más que descubrir. Bueno, es lo que dicen algunos, ¿no? ¿Tú qué crees, Leo? ¿Es eso cierto? ¿O todavía hay mucho por descubrir? Yo creo que todavía hay mucho por descubrir, ¿no? Creo que los límites nos hemos puesto nosotros al decir que todo ya está dicho, todo está visto. Y pues creo que la carrera que nosotros estamos de diseño, publicidad, marketing, en sí toda la economía naranja y creativa, se permite justamente para soñar, ¿no? O como dicen por ahí algunos autores, para diseñar. ¿Y cómo es Diseñar eso de desde, diseñar? eso, diseñar desde los sueños, justamente. Ah, qué chévere. Entonces Qué, hay ba- mucho por descubrir y mucho por crear todavía. qué bacán, qué bacán. Es verdad. ¿Tú Todavía cómo, estamos. hijo, porque yo sé que también tienes tu emprendimiento, ¿no? Que tiene pues obviamente su parte innovadora, ¿no? No sé, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso, cómo lo llevaste a cabo y de dónde nació, ¿no? Porque también es difícil, ¿no? Crear algo innovador pues en esos tiempos donde todo el mundo quiere ser inventor, ¿no? Claro, sí, 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 todo es un proceso. De hecho, hasta ahora me pregunto cómo es que nosotros llegamos a hacer las cosas que estamos haciendo o qué proceso mental tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el podcast, un día fue así como que quiero hacer un podcast. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuál será el formato? Lo mismo me pasó exactamente con el emprendimiento. Que estaba viendo yo cosas en esa época en Instagram, ahora veo cosas en TikTok, suéltame. Pero sí, estaba viendo cosas en Instagram y estaba viendo emprendimientos muy divertidos, muy chéveres de gente, hasta que encontré uno que hacía pop-up. ¿Sí? Los que no saben pop-up es el arte de abrir un libro y que se encuentren con cosas tridimensionales. Entonces de ahí me surgió la idea de hacer cuadros, unas cajas decorativas en 3 dimensiones, ¿no? Con cualquier temática que se pueda personalizar eh, para cualquier persona. Entonces empecé a hacer pruebas, empecé a ver en qué materiales podía quedar bien, si solo en papel, si solo en cartulina, en otros materiales, si la caja la que estoy haciendo puede ser en papel, puede ser en cartulina, en madera, que fue la última opción que elegí por la durabilidad, la resistencia y obviamente
al frente tienen un vidrio para poder resistir cualquier impacto o golpe y que no se dañe la parte interna del producto. Y poco a poco, obviamente, fui viendo proveedores, fui viendo eh, gente que me pueda colaborar con ciertas cosas, porque obviamente yo no soy artesano de la madera, entonces obviamente yo no podía y cortar la madera, porque obviamente hasta creo que lo iba a cortar. Entonces conseguí proveedores, conseguí otras cosas. Y poco a poco fui viendo que aquí en Ecuador, por lo menos en Quito, no hay ese tipo de cosas en 3 dimensiones. Entonces, por ahí nació y por ahí estamos viendo junto con mi compañera, con mi amiga, que estamos sacando también nuevos productos, por ejemplo, llaveros en resina, estamos haciendo pulseras y cosas todo personalizadas, que ese es el key del asunto. Por ejemplo, el Alejo me dice, quiero el logo de mi escuela, mi logo, y lo hacemos en 3 dimensiones para que pueda verse desde cualquier punto de vista. Entonces, por ahí empezó, pero obviamente después me di cuenta que no solo estaba aplicando lo que sabía, sino también estaba aplicando una metodología de diseño, que es justamente la de Design Thinking. Design Thinking. Ya, muy bien. Que empieza con un proceso creativo hasta llegar a un resultado, prueba, error, e ir mejorando lo que tenemos. Entonces, empecé con una prueba hasta terminar con la cajita de madera, que es la que estoy actualmente vendiendo. Aquí les dejaré el link para los que les interese ver de qué se trata. Entonces, por ahí fui viendo y fui utilizando la metodología de Design Thinking, porque obviamente tengo que pensar en el cliente final. Chévere. Ampliemos un poco este tema porque yo creo que es muy importante, ¿no es cierto? Em, He visto un poco del design thinking, o sea, como que es una metodología positiva, pero también he visto como que es una metodología que también de alguna manera te ata, ¿no? O sea, te ata un poco las manos y no te permite volar libre, ¿no es cierto? Sino enfocarte demasiado en el usuario. ¿Tú cómo ves esta metodología, Leo? ¿La aplicas? ¿La replicas? Eh, ah, o qué le ves, o cómo funciona, para ver también incluso las personas que no saben de qué se trata, para ver si podemos darle información. Claro, claro que sí, Alejo. Y primero, felicidades, Conejo, por lo del emprendimiento. No sabía, me parece súper chévere eso. Creo que como diseñadores siempre tenemos esa capacidad de ver más allá de lo evidente, ¿no? Como los Thundercats. Y justamente Ahí poder está Leo, encontrar... Leo. Leo, exacto. Y justamente poder encontrar esos huecos que hay en el mercado, ¿no? Esos huecos, espacios en donde podemos nosotros tener un actuar como diseñadores, ¿no? Respondí un poquito a tu pregunta, Alejo, sobre lo de la metodología. Me parece algo súper importante que como diseñadores estemos conscientes de que para abordar un problema realmente tenemos que pensar en una metodología que nos permita brindar una solución precisa, ¿no? Directo al clavo, como dice. Y que no sea algo que simplemente quede en el aspecto de lo estético, como muchas veces en el ámbito de académico, los que estudiamos el diseño desde el paradigma visual, ¿no? Que nos enfocamos mucho al producto de diseño, sin pensar pues justamente en todo el proceso y si va a ser funcional o no va a ser funcional a la final. Entonces, esta metodología del design thinking me parece bastante interesante, pues igual, metodología pues propuesta por IDEO, ¿no? Que te establece como que estos 6 pasos rigurosos para pues el éxito, los 6 pasos de la felicidad en diseño. Entonces, como tú dices, de pronto sí nos podría estar atando un poquito las manos, pero yo creo que hay algo fundamental en esta metodología del design thinking, y es que pone en escena que el diseño como tal es un proceso iterativo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ujú. Que tú vas a un punto, estableces tus parámetros de diseño, empiezas a crear tu propuesta de diseño, la implementas, testeas, te das cuenta si funciona o no funciona y regresas de nuevo al diseño, ¿no? Entonces es un proceso como que de va y viene y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque las cosas, o por lo menos las grandes y las cosas que más funcionan no salen de una al mercado, ¿no? Sino que es un proceso pausado y evolutivo.
¿Tú qué opinas, Alejo, de esto? Sí, a ver, yo concuerdo contigo. Sin embargo, yo creo que las metodologías tienen que ser adaptativas a cada caso, ¿no? Porque claro, es como tú lo decías hace un momento, pues todo lo que implica un proceso, todo lo que implica unos pasos, eh, si nosotros lo manejamos como una Biblia, ¿no es cierto? O sea, es que no puedo salirme de este procedimiento. Nuevamente, en cambio, yo mismo, o sea, o sea, para hacer algo innovador, estoy utilizando un proceso que no me permite innovar mis propios recursos, ¿no? Entonces, es medio irónico y no sé si lo dije bien o estoy como que entrando pues en una narrativa un poco rara. Pero claro, porque pasa mucho esto, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, yo conocí el Design Thinking gracias a unas ponencias pues ahí donde yo trabajo y lo he venido aplicando no sé si de manera formal o empírica en la construcción de algunos productos que yo mismo he trabajado, pero también creo que es importante tener nuestros propios procesos, ¿no? O sea, medir qué nos da resultado y qué no, ¿no es cierto? Porque hay veces que decimos, no, pero es que este pasito está de más, ¿no? O no, me falta un paso más acá realmente para antes de que esto pueda validarlo. Entonces, hay como que yo pienso que aquí viene mucho el criterio, ¿no es cierto?, del propio creativo y ahí por lo tanto, como tú decías, el ensayo prueba-error es fundamental para ver qué procedimiento se ejecuta más y qué procedimiento menos. Yo, por ejemplo, trabajo mucho. De hecho, es una de mis principales funciones al día de hoy en investigación, o sea, en investigación científica. Eh, y claro, para investigación hay, eso sí es que bestia, pero súper riguroso, ¿no? El El rigor método científico. científico. Qué bestia, y el rigor científico y el método científico. Y muchas veces, sí, toca seguir un poco los formatos que te dicen, pero a veces cambias una cosita, ¿no? O sea, ¿por qué voy a profundizar tanto en esta parte cuando me interesa más esta otra, ¿no es cierto? ¿O por qué todos los estudios tienen que ser experimentales, ¿no es cierto? ¿Por qué tengo que hacer siempre toma de datos? ¿Por qué yo no puedo probar algún fenómeno desde la observación de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, te das cuenta que sí puedes jugar un poco con las metodologías e irlas adaptando realmente también a tus propias necesidades, porque creo que cada problema debe ser abordado desde una perspectiva diferente. Sin embargo, las metodologías tienen que ser conocidas para que luego puedan ser adaptadas, ¿no? El problema es decir, no me interesa conocer la metodología, no quiero saber el proceso, ¿verdad? Yo ya lo sé todo, entonces yo sigo mi propio proceso y claro, eso es un problema. Para poder mejorar algo, creo que hay que conocerlo y creo que ahí está la clave de la innovación, ¿no? La innovación no es crear el mundo en 7 días, sino tomar lo que está creado para hacer algo distinto. Creo, no lo sé. La premisa de la comunidad china, ¿no? Primero lo copio, después lo igualo, después lo mejoro y después lo supero. Excelente, ¿no? Qué bien esas palabras. Que está súper interesante. Ahora, Sí, claro, hay un tema, ¿no? La palabra innovación se está metiendo, digamos, en la mente de la gente como... Hay algunas palabras que comienzan a ser repetitivas, ¿no? Innovación, emprendimiento, reinvención, ¿no es cierto? Qué sé yo, o sea, hay un montón de cosas que sé tu propio jefe, ¿verdad? O sea, que ya comienzan a... mentalidad de tiburón. Excelente, los océanos azules, Eso ¿verdad? es un sur. Que tienen un gran principio, ¿no? Tienen un gran principio, pero que ya comienzan a meterse un poco en el pensamiento popular y ya pierden un poco su sentido, ¿no? Desde ese punto de vista, Leo, ¿tú cómo valoras la innovación? Y bueno, tal vez empecemos incluso un poco antes. ¿Tú crees que es bueno innovar? O sea, porque todo el mundo está pensando en innovar, ¿no? Vamos a innovar, vamos a innovar, vamos a innovar, ¿verdad? Eh, De hecho, un poco más antes de empezar yo, ¿qué es la innovación? ¿A qué nos referimos con innovación? Esa sería como que la piedra angular de todo esto. Wow, sí, súper interesante es esto. Porque, bueno, creo que Alejo ya lo puso también un poco en escena el tema de la innovación. Y es justamente el que nosotros podamos implementar de pronto, modificar o introducir
ciertas novedades en el producto de diseño, hablando de nuestra profesión, ¿no? En el producto de diseño. Y justamente ahí viene un poquito la disyuntiva, ¿no? Porque a veces pensamos en innovación como algo súper futurista, lejano de lo que conocemos, y pues obviamente la ciencia ficción nos ayuda mucho a direccionar ese pensamiento, ¿no? Pero pues nosotros podemos hacer innovación desde las cosas mucho más simples, ¿sí? En nuestro día a día, si de pronto todos los días tú te vistes de color gris y hoy dices, no, voy a cambiar algo nuevo y me pongo una chaqueta anaranjada para estar más corporativo, entonces, mira, estás Es innovando. roja. Y roja, exacto. Entonces La luz, la estaríamos luz. innovando. Ahí podemos caer en el, ¿qué está vistiendo el Alejo? ¿Es rojo con blanco o blanco con naranja? Exacto, Es rojo. es rojo. Yo pensé que era verde. Entonces, yo creo que va desde ahí, ¿no? Justamente, el estar consciente de que nosotros podemos hacer cambios, así sean chiquitos, pero que son nuevos para el contexto en el que se está desarrollando. Y aquí, No sé si ustedes concuerdan con eso. sí, me parece bien interesante, ¿no? Me parece muy interesante, tales cambios pequeños, es bueno. Sin embargo, también aquí viene otro punto, ¿no? ¿En qué momento la innovación es funcional y en qué momento solamente es un discurso persuasivo del capitalismo para vender más, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, tengo esta botellita de agua, ¿verdad? Esta botellita de agua, claro, gran innovación, inventaron una nueva tapita, ¿verdad? Entonces la ponen pues al lado de otras botellitas de agua que son exactamente igual que estas, pero esta cuesta 10 centavos más porque innovó en la tapita, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Por eso me parece interesante también analizar esto, ¿no? ¿En qué momento la innovación es algo funcional, ¿no es cierto? O sea, y es algo que realmente, pues, creo que ahí la metodología del design thinking es interesante porque nos permite ponernos también un poco en los zapatos del usuario. Es algo que para el usuario va a representar una ganancia. ¿Y en qué momento? Pues es simplemente ya te digo, es un recurso para venderte exactamente lo mismo, solamente que hay como Con este otro meme color. no sé si has visto Con el otro meme color. del Smithers. El Smith es con la... Sí, pero tiene un nuevo sombrero, ¿no es cierto? O sea, ¿en qué momento se convierte ya en un discurso simplemente para vendernos lo mismo por 10 centavos más, por 20 centavos más, ¿no es cierto? Haciéndonos caer tal vez haciendo caer al consumidor en una trampa, ¿no? No sé cuál es su criterio. No sé, conejo, ¿quieres tú primero? No, bueno. Eh, Está bien, está bien. No se peleen. No, bueno, a mí me parece súper chévere lo que pones en escena, ¿no? Porque hablamos ya de ahí un nuevo filtro, no solo en el proceso de diseño, sino en la ética del diseñador, que es algo súper complejo también, ¿no? Bueno, bueno, ustedes como docentes también, me imagino que están familiarizados con Víctor Papanek, ¿no? Quien hizo la primera crítica formal al diseño desde el diseño industrial. Y ahí sale la famosa frase de Mad Men, de que se producen cosas que la gente no necesita para comprar con dinero que no tiene, impresionar a gente a la que no le interesa, ¿no? Entonces, frase muy conocida. Y Ujú. yo creo que viene es muy pertinente a este tema, porque bueno, si nosotros estamos diseñando un nuevo producto innovador en el mercado, realmente cuál es el valor funcional que le está trayendo hacia el usuario, ¿no? Más allá del valor estético, porque pues a la final somos oculocentristas, ¿no? Entonces como que sí le damos una predominancia al, oh, mira la tapita, es un nuevo sombrero, o Sí. tiene un nuevo brillito. Entonces vemos realmente cuál es la parte funcional, ¿no? Yo creo que si el diseño cumple una función que te ayuda a optimizar tus tiempos, tus procesos, mejorar tu calidad de vida, creo que está bien, ¿no? Pero si solamente es una innovación por incrementar tu cuota de mercado, es decir, este mes vendí $10,000 más, como que no estaría tan... No sería tan Sí, innovación. sí. Además que puede Pero, ser que no sea sostenible, ¿no? Además, además, pero aquí también hay algo importante que ahorita le estaba pensando, por eso te di paso, Leo, a ti primero, que el primero que lo hace es el que innova, el resto lo copia, ¿sí? Como dijo Alejo, o sea, tengo la tapita, pero esa tapita innovó el mercado y ahora todas las bebidas tienen esa tapita, ¿sí?
Entonces yo creo que, y eso pasa con un montón de cosas, ¿no? En su momento, hablando de marcas grandes, por ejemplo, Cabify, si es que no me equivoco, fue el primero en decir, bueno, yo voy a contratar gente que necesite unos ingresos extras y los voy a hacer taxis ejecutivos. Y les dio el concepto de tener un taxi que no sea el típico taxi, en nuestro caso, en nuestro país, amarillo, que ni bien le parabas, te decía a dónde le debo. O sea, y tener un mejor servicio. Entonces, por ahí viene. Y después vinieron otras empresas con el mismo concepto, quizás algún cambio en tarifa o en servicio, pero la innovación fue del primero, no fue ni del segundo ni del tercero. Entonces, también hay que tener en cuenta que el que innova es el primero. Pero también hay que ver otra cosa. La innovación, yo creo que sí ayuda a que las sociedades se desarrollen, ¿no? A que suba el conocimiento. Pero muchas veces el que innova no es el que se queda con el crédito, ¿no? Y ese es otro tema interesante. Por ejemplo, en celulares, yo conozco dos marcas de celulares, el iPhone y el iPhone chino. O sea, son las dos marcas de celulares, porque salió el iPhone, ¿no es cierto? Y entonces salieron todas las marcas de iPhone chino, ¿no? O sea, y ahí lo incluyo a Samsung por si acaso. Porque al final es lo mismo. Es que al final es exactamente el mismo iPhone, ¿no es cierto? Pero con un nuevo sombrerito, ¿no es cierto? Con una cámara con más megapíxeles, ¿verdad? Aquí tengo mi iPhone chino, del Con cual un estoy nuevo muy, lente. que estoy muy orgulloso, ¿no es cierto? Entonces, claro, bueno, digamos que no me voy a preocupar, digamos, por la parte económica de Apple, porque yo sé que están muy bien, ¿verdad? Pero claro, hay otros casos en donde sí es un poco más, y a mí me encanta el ejemplo de Tesla con Edison, ¿no? Eh, Tesla lo hizo, Edison lo vendió, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el innovador ahí? ¿El que lo creó o el que lo vendió? Chan, chan, chan. ¿Qué es lo Ahí que Tengo sí. pianito piensas? aquí. Se abre el ring. Claro, o sea, es que también Tesla era un visionario adelantado años y hasta creo que siglos a la época en la que él estuvo, ¿no? Y Ujú, Edison era más inmediatez, o sea, él era como que, bueno, corriente alterna, corriente directa, o sea, esto me va a servir para este caso puntual de alumbrar las casas porque ya no queremos tener velas, sino focos. ¿Sí? ujú. Entonces, y Tesla era como que no, yo voy a crear esto porque voy a crear la torre Tesla para que tenga todo el mundo wifi gratis. Y en ese momento el concepto de wifi no existía, o sea, no existían los conceptos que él manejaba. Entonces, puede ser el hecho de la inmediatez de una persona y el hecho de la visión futurista de otra persona. Entonces, obviamente, eh, Edison cogió muchos de los conceptos de Tesla y los aplicó a ese momento. Y Tesla no aplicaba a ese momento, sino a futuro, a una visión mucho más allá de decir, bueno, la humanidad en algún momento tendrá la tecnología para hacer esto. Y lo hacía. Entonces, si hay esas dos corrientes, diría yo, ¿no? El que lo vende y el que lo hace. ¿Sabes qué me parece muy interesante lo que mencionas, Conejo? Porque, claro, tendríamos estas dos perspectivas como tú lo pones, ¿no? Una más concreta, real, inmediata y una más proyectual hacia el futuro, ¿no? Pero hay también algo interesante justamente de estas metodologías o de la disciplina del diseño como tal, que justamente responde a necesidades concretas, ¿no? Y las necesidades concretas son las que estamos viviendo en el aquí y el ahora, ¿sí? Ujú. Entonces el diseño es el único capaz de aportarte esas soluciones para tus problemas de tu vida diaria, ¿no? Y pues una vez que tú empiezas a darle solución de pronto a tu problema de transporte, a tu problema de alimentación o a tu problema comunicacional de la empresa, es cuando tú empiezas a proyectarlo hacia otros campos, ¿no? Si no tienes solucionados esos puntos concretos de la actualidad, difícil que te puedas proyectar hacia el futuro, ¿no? ¿Con qué visión? Sería súper incierto, digo yo. Sí, totalmente, ¿no? Creo que los apuntes son bastante buenos. Em, Sin embargo, no sé, tal vez mi pensamiento es que se debe trabajar en el aquí y en el ahora, pero con una perspectiva de futuro. Creo que tal vez ahí está en el mix precisamente esta capacidad de poder innovar, ¿no? Es decir, yo creo soluciones para ahorita, pero soluciones que sean sostenibles, ¿no?
porque es ahí donde hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, tal vez estas innovaciones como una nueva tapita, alguna nueva cosa que realmente no es funcional, no son sostenibles, ¿no? O sea, te sirven para de pronto ese rato llamar la atención, tenemos algo novedoso, pero pues bueno, en 6 meses ya a quién le va a importar este tema, ¿no? Capaz de hay otra tapita mejor, ¿verdad? Entonces, son como que, bueno, es que me encanta ese meme, es buenísimo, ¿no? Del Smithers, ¿no? Con Avi y Malibu, y hay un sombrero de otro color. Entonces, al final de cuentas, esto demanda pues que tienes que estar todo el tiempo, ¿no es cierto?, viendo nuevas cosas, nuevas cosas, nuevas cosas, porque tus acciones de innovación no son sostenibles. Yo creo que la innovación debe ir de la mano de la sostenibilidad. Estaba viendo, por ejemplo, que el hombre más rico del mundo en este momento es Elon Musk, ¿no? Que ya lo superó a Jeff Bezos, ¿no? Y en base de qué tiene o sea, acumuló esta riqueza Elon Musk en dos productos que si bien dan soluciones para él ahora, están muy proyectados a futuro, ¿no? Que son por un lado los autos eléctricos de Tesla y por otro lado los programas espaciales de SpaceX, ¿no es cierto? O sea, que incluso pues la visión de Elon Musk, bueno, no sé si también es un poco charlatán el tipo, pero bueno, en todo caso es bastante interesante su perspectiva. Él dice pues que en los próximos 50 años la vida en la Tierra es insostenible y tenemos que irnos a vivir a Marte, ¿no? Entonces, él está trabajando en el aquí y el ahora, vendiéndole programas a la NASA, ¿no es cierto? Pero con una proyección de lo que es supuesto, de una profecía que él ha hecho de lo que va a pasar en 50 años. Entonces, creo que es ahí cuando realmente un producto de innovación se vuelve sostenible, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo soluciono necesidades actuales sin, o mejor dicho, sin comprometer las necesidades futuras, ¿no? Porque nos olvidamos a veces de esa palabra, la sostenibilidad. Nos vamos mucho a la rentabilidad, ¿verdad? Y esto afecta. Creo que hay un ejemplo que es bastante bueno. No sé si quieran meter ahí las manos, pero en todo caso lo voy a dejar. Que es el tema del petróleo, ¿no? El tema del petróleo. Eh, Se nos va a acabar el petróleo, eso creo que lo sabemos todos, ¿no? Sabemos todos que es un recurso no renovable. Tarde o temprano ya los dinosaurios ya no nos quieren dar petróleo. Exactamente. Sabemos que en 20 años ya no va a haber petróleo, ¿verdad? Eh, entonces, claro, ahí por ejemplo me parece un punto interesante, ¿no? Justifica solucionar los problemas del aquí y del ahora comprometiendo las necesidades de futuras generaciones. He puesto el ejemplo del petróleo, pero creo que hay otros ejemplos más, ¿no? Pero eso es solamente para visualizar. Justifica, es decir, trabajo para el aquí y el ahora, solucionar problemas ahora, porque claro, ahora, digamos, necesito subsidiarlo, porque no hay capital para poder movilizar, y todo el costo de la vida va a subir, pero estoy comprometiendo el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, no? ¿Justifica la innovación cuando estoy comprometiendo las necesidades del futuro? Yo creería... No, dale, dale, No, Leo. vaya, conejo, vaya. Bueno, yo creo que hay dos corrientes, ¿no? Obviamente la parte de la innovación del diseño, que obviamente está basado netamente como en carbono, en petróleo, en productos derivados de, ¿no es cierto? Y hay otra corriente totalmente nueva, ¿sí? Que viene que 5, como máximo 10 años, que es la innovación ecológica. Tratar de ser sustentables a largo plazo, pero utilizando recursos que no tengan que ver con el petróleo o que no tengan que contaminar la naturaleza. Entonces, ahí viene, por ejemplo, los packaging que si los tiras se hacen uno con la naturaleza, que ya no contaminan, que ya no es como una funda de plástico que son 500 años en deteriorarse, ¿no? Que ya son 2, 3 años y ya se vuelven, o empaques de botellas que son reciclables, que ya los puedes reutilizar, o hay un empaque y hay un producto, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, que utilizaba, que el rato que terminabas del empaque, eh, podías dividirlo en dos y eran como
maceteros y te venían con las semillitas y podías utilizar para hacer plantas y un montón de cosas. O el tabaco, ¿no? Que ahora te terminas, botas la colilla y viene con la semillita de una planta para que crezca, ¿no? Entonces, puede haber dos corrientes. Obviamente, la inmediatez del aquí y de la hora en que, no sé, necesito tener una solución comunicacional en una empresa y voy a poner, obviamente, Sintra y voy a poner otros elementos que son derivados del petróleo, como el plástico. Y otro lado en que, obviamente, voy a utilizar materiales biodegradables que nos permiten ser sustentables a largo plazo y nos permiten eh, borrar o rebajar un poco esa huella de contaminación ambiental que tenemos actualmente. Porque como dicen, en unos 50 años y aquí ya no se vive, porque obviamente tenemos radiación, tenemos contaminación ambiental, tenemos derrames de petróleo. Recientemente pasó un derrame de petróleo en el Golfo de México que fue terrible, el señor de los incendios y un montón de petróleo contaminando. Entonces, obviamente, nosotros como humanos somos depredadores de nosotros mismos y de la naturaleza. Entonces, por ahí podríamos estar, no sé, viendo cómo es que sucede esto de ser sustentables a largo plazo. Qué chévere, conejo. Creo que pusiste en escena algunas cosas también súper buenas, ¿no? Porque, claro, justamente ha ido cambiando un poquito este paradigma del diseño, ¿no? Y hemos visto un proceso evolutivo del discurso, pasando del diseño verde, las cumbres de Inglaterra y demás del ecodiseño, y ahora estamos en otro paradigma que es justamente el diseño sostenible, ¿no? Como decía Alejo, el hacer las cosas pensando hacia el mañana, pero solucionando lo del aquí y el ahora, sin comprometernos las necesidades de las futuras generaciones. Pero yo aquí también me pongo a jugar un poquito al abogado del diablo y Claro. pongamos en escena un par de cosas, ¿no? Y es el tema de la pertinencia, digamos, o la coherencia del diseño en el contexto en el que se desarrolla. Entonces, por ejemplo, tú poníamos el ejemplo de preocuparnos por la tapita de la botellita de agua, ¿no? Pero por ahí hay otro inventor que está haciendo, pues, justamente carros eléctricos, ¿no? Para no, pues, no caer en ese escenario apocalíptico que se nos avecina, ¿no? Pero pensemos en otras cosas, por ejemplo, en contextos latinoamericanos tenemos comunidades todavía que no han sido contactadas o que se mantienen entre comillas puras, ¿no? Y pues desde ellos la innovación, todo lo que nosotros hacemos, coches con carbono, coches eléctricos, no tienen ninguna coherencia, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer innovaciones para ello? Y podemos ver ahora que la gente se cree muy moderna, muy innovadora por movilizarse en bicicleta. ¿Cómo se movilizaban sus abuelos? Ujú. ¿No? Entonces, es como que un doble discurso ahí. Sí, es interesante, ¿no? Y bueno, también creo que apunta mucho un poco a las condiciones eh, sociales, económicas de las ciudades, ¿no? O sea, porque pienso que en cada país, en cada lugar es un poco distinto. Acá, por ejemplo, hay una situación real, ¿no es cierto? Y una de eso yo justamente leía, y se relaciona también con el diseño, aunque no de manera directa, que es una de los factores de mayor injusticia social que hay en el Ecuador, pero particularmente hablaba de la provincia de Manabí, o sea, porque fue un estudio de Manabí que yo vi, eh, es el lugar donde vives versus el lugar donde trabajas, ¿no es cierto? Porque si tienes que movilizarte 3 horas o 2 horas o hora y media en bus a tu lugar de trabajo, ¿no es cierto? Estás obviamente en una neta desventaja versus la persona que vive a 3 o 4 cuadras, ¿no es cierto? O sea, estás en desventaja, no vas a tener la misma capacidad productiva, no vas a tener el mismo rendimiento, ¿no es cierto? Y esto va, y claro, esto apunta mucho al hecho de que tal vez el diseño un poco de las ciudades, por un lado, el acceso a la tecnología y el diseño un poco también de los tipos de trabajo, eh, están respondiendo mucho a la necesidad de ese rato no hizo una recepcionista, ¿no? Y no en pensar realmente qué tipo de enfoque le puedo dar, ¿no es cierto? O sea, de pronto, pues
no necesito que esté ahí una recepcionista, ¿no? Puede estar, pues, Una plantita, sí. bueno, tampoco. Pero o sea, me acuerdo, por ejemplo, la primerita que la vi fue en el Banco del Pacífico, que pareció bueno, que en vez de tener los cajeros tenías teléfonos, ¿no? Sí. Eso para mí ya es una innovación, ¿no es cierto? Ya para mí implica innovación. ¿Por qué? Porque primero, pues de alguna manera le facilita el labor al cajero, ¿no es cierto? Segundo, no necesitas estar de frente ahí, o sea, honestamente, o sea, puedes conversar, no necesitas hablar, ¿verdad? Y tercero, también tienes una optimización bastante interesante a nivel de recursos, de espacio y todo lo demás, ¿no es cierto? O sea, y también más agilidad, ¿no? Porque entonces me parece interesante este tema, ¿no es cierto? Que la innovación, pues, hablando, ¿no es cierto? En aspectos de diseño, pues vaya más allá, ¿no es cierto? Simplemente de resolver problemas comunicacionales, sino resolver problemas de las sociedades, ¿no? O sea, problemas que son reales y que podrían ayudar un poco a mejorar las condiciones de vida, pues, de las personas que están acá. Em, ya hablando un poco en la parte de emprendimientos, ¿no? Porque creo que es muy importante, o sea, y el diseño juega un papel fundamental en lo que es el emprendimiento, o sea, desde el punto de vista que prácticamente el emprendimiento nace con el diseño de mi marca, ¿no? O sea cual sea, o sea, aunque sea empíricamente, ¿no? Así sea la sastrería de Alejo, pues esa es mi marca, ¿no? O sea, eh, entonces ahí juega un papel fundamental, ¿no? Em, ¿Cómo, habiendo tantos emprendimientos ahorita, porque además se necesita, ¿no? Estaba leyendo justo un reportaje que solamente el 17% de la población ecuatoriana eh, Emprendedora. activa tiene buenas condiciones de trabajo. Al otro 83% le toca emprender. No es que necesariamente quiera emprender, es que le toca emprender porque tiene que ganar dinero, ¿no? Y peor en Entonces, pandemia. ah, Y peor en pandemia. claro, y peor en pospandemia incluso, te diría, porque en pandemia por último no nos podían votar, ahorita en pospandemia se puede votar ya fresco. Este, entonces, ¿cómo interactúa o cómo influye el diseño en la innovación de nuevos emprendimientos? Leo. Ahora me lanzó la pelotita. Claro, a ver, aquí hay algo súper interesante, ¿no? Porque a veces, bueno, hablamos del diseño y necesariamente como que nos ponemos las gafas de los diseñadores formados y profesionales, ¿no? Que han tenido pues sus años de universidad. Pero realmente yo creo que la capacidad de diseñar y la capacidad de innovar la tenemos todos, ¿no? Hay un autor que me gusta, que es un diseñador social justamente, que dice que todos somos diseñadores. Tiene un libro que se llama Diseñando cuando todos diseñan, ¿no? Entonces, sin entrar en la parte académica y aburridora del discurso, pone en escena justamente eso, ¿no? De que todos podemos dar soluciones a problemas concretos desde nuestras realidades, desde nuestras perspectivas y desde nuestra experiencia de vida, ¿sí? Entonces ahí justamente tú, como emprendedor, encuentras un problema al cual intentas darle solución, ¿no? No solamente el problema de, bueno, tengo que pagar las facturas a fin de mes, ¿no? Pues creo que es un problema que enfrentamos todos, sino pues un problema de, acá mis hijos no están llevando pues un lunch saludable, pues yo lo haría así, ¿sí? Y como que tienen su idea de innovadora, un emprendimiento, loncheras saludables para los niños, ¿no? Y obviamente ahí entran justamente en juego la parte ya del diseñador formado, en este caso desde nuestro ámbito visual, ¿no? Lo gráfico, lo comunicacional, lo publicitario, para ayudarle a dar solución a ese problema, a esa necesidad que tiene de poder darse a conocer, de poder vender, de poder abrirle canales de contacto, ¿no? Entonces, creo que hay que valorar las dos partes, ¿no? No solamente si es diseñador y si es innovador cuando has estudiado eso, sino que la gente tiene su propia capacidad para hacerlo. No sé si ustedes comparten esa perspectiva, de pronto Sí, es un sí, poco extraña. y me encanta el tema que sacaste, sobre todo. Conejo.
Mande. Se necesita estudiar para ser diseñador. Me encanta, es que me encanta que hayas tocado ese tema porque creo que eh, aquí entramos, esto nos lleva a otro tema más, ¿no? A otro Sí, tema sí, sí, más, sí. a otro tema más que es el debate eterno, ¿no? Es un debate eterno, pero realmente creo y conozco excelentes diseñadores que son muy empíricos, que ya es muy lo que hacen, lo hacen a base mucho de experiencia. Y creo que la experiencia es la parte fundamental, tanto de la parte profesional como de la parte empírica. Porque tranquilamente yo puedo seguir un curso de, no sé, Photoshop, Illustrator, manejar las herramientas, no conocer la parte teórica, pero tener la noción de creatividad, de a dónde quiero llegar y poder llegar a ser buen diseñador. Y conozco diseñadores muy, muy buenos que han empezado desde la parte práctica y no de la teoría. Y conozco igual de la parte del otro lado, que conozco diseñadores que son muy teóricos, pero también que tienen mucha experiencia. Entonces, creo que la experiencia es el núcleo para cualquier cosa. Y obviamente eh, hay que alejarse de los no diseñadores que se creen diseñadores que por haber seguido un curso de alguna plataforma de diseño ya se creen. Obviamente, eh, la experiencia lo es todo. O sea, si me voy a, si digo, no puedo estudiar diseño por A, B motivos, pero quiero ser diseñador, voy a empezar a leer, voy a empezar a autoeducarme y esa parte es súper importante, ¿no? Entonces, por ahí puede ir la parte de necesariamente es estudiar o no estudiar diseño gráfico, ¿no? La experiencia lo es todo desde mi punto de vista. Habrá personas que digan, no, tengo que estudiar diseño gráfico, tengo que sacar una licenciatura, una tecnología para que me puedan llamar diseñador gráfico. Y hay otras Para personas colgarlo en la sala. para colgarlo en la sala, porque a la final es lo que hacemos, ¿no? Colgarlo en la sala, en el cuarto y estar Pasar el conejo. orgullosos de eso. ¿Sí? Pero no sé, o sea, yo considero que hay cosas que yo realmente no las estudié formalmente, pero sí las aprendí empíricamente y a base de experiencia, sé lo que sé ahora, ¿sí? Entonces, igual cuando entré a diseño me era muy chistoso porque en la carrera de diseño en la universidad nos daban talleres profesionales que nos sacaba el aire, pero mi primer taller profesional, yo ya sabía editar video, yo ya sabía hacer un par de animaciones, que me ayudó a poder tener un buen desempeño dentro de taller profesional. Y eso yo no lo había aprendido en diseño, lo aprendí por fuera, autoeducándome y obviamente buscando cómo mejorar día a día. Entonces, por ahí va el asunto de estudiar o no estudiar diseño. A ver, compliquémosle un poquito más a la pregunta para que la responda Leo. Eh, Porque sí, a ver, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? En que pues hay algunos recursos que los puedes aprender fuera de la universidad, algunos recursos que te puede dar la experiencia, pero la universidad también te ayuda en otras cosas más, ¿no es cierto? O el estudio formal te ayuda en otras cosas más. Pero regresando un poquito al tema que era la innovación en el diseño. eh, el tener una educación formal te ayuda a desarrollar competencias de innovación o esto te lo enseña un poco más la escuela de la vida. ¿Cuál es tu criterio, Leo? Uh, Ahí la complicó, sí, justamente. No, Claro, es que me encanta la pregunta, de hecho. Me encanta, porque sí, justamente pone en juego entonces qué es lo que le hace diseñador a un diseñador. ujú, ¿Aprender un software de Adobe o de cualquier otra te hace diseñador? No lo creo, ¿no? ¿Aprender determinadas competencias técnicas te hace un diseñador? Tampoco lo creo. Sí, obviamente desde mi perspectiva. Sí, entonces ahí entra, entonces, bueno, ¿qué es lo que nos hace diseñadores a los diseñadores, no? Y ahí podemos apalancarnos un poquito en lo que tú hablabas, por ejemplo, esto del design thinking, no como metodología, sino como corriente de pensamiento, ¿no? ujú. ¿Cómo piensan los diseñadores? Y ahí viene la clave de esto, ¿sí? Porque nosotros tenemos una capacidad de, primero, observar, ¿verdad?
analizar, determinar el problema y trazar muchas rutas de posibles soluciones para ese problema, ¿no? Ujú. En ese sentido, entonces, si nosotros le ponemos un apellido al diseño y le decimos diseño gráfico, entonces tu solución va a ser gráfico, ¿verdad? Visual. Si tu apellido es social, vas a darle una estrategia de diseño social a un entorno o a una comunidad. Y así podemos verle diseño 3D, interactivo, urbanístico, psicológico y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comparten en común, aparte del diseño, ¿no? Es justamente esa capacidad analítica de síntesis y proyectar las soluciones, ¿no? Por eso dicen que el diseño es un ejercicio proyectual, pero también es un ejercicio meramente social, porque diseñamos las soluciones para las personas, ¿sí? Y las personas somos súper complejas de naturaleza, ¿no? Entonces creo que esa es la capacidad que tienen. Y hay un autor, si por ahí les interesa, que es justamente Richard Buchanan, que habla justamente de los problemas perversos en el diseño o en el pensamiento de diseño, ¿no? Que aborda la complejidad de las personas. A unos les gusta, a otros no les gusta. Siempre hay alguien que se queja, siempre hay alguien que se ofende. ¿Y a quién le toca dar la solución? A los diseñadores. Claro. Entonces, creo que va por ahí el enfoque mío. No, no, y me parece súper, súper bien y súper bien interesante, o sea, bien abordada la pregunta, o sea, es, ¿qué nos hace diseñadores, no? Que muchas veces puede ser esta manera de pensar, ¿de acuerdo? O sea, esta manera de buscar las soluciones a un problema basándonos tal vez no en una, sino en diferentes metodologías. Pero entonces yo creo que desde este punto de vista, o sea, no sé si estoy mal interpretando tus palabras, Leo, pero creo que dentro de este punto de vista, la formación sí es importante, ¿no es cierto? Porque yo entiendo, ¿no es cierto?, la experiencia como un tema fundamental para desarrollar competencias técnicas, competencias tecnológicas, incluso habilidades para, qué sé yo, de ilustración, de lo que fuese, ¿no es cierto? O sea, parece que la experiencia es fundamental en ese sentido, pero poder tener un pensamiento, ¿no es cierto? Poder tener un pensamiento crítico, el poder entender algunas metodologías y poder también criticarlas, cambiarlas o mejorarlas, el O poder fusionarlas, exactamente fusionarlas, o sea, eso creo que Innovarlas. innovarlas. innovarlas, exacto. Eso creo que viene mucho, mucho de la mano de la educación formal, ¿no? O sea, mucho de la academia en realidad. Es un tema, obviamente, claro, lo que pasa es que tal vez nuestra academia no es muy buena, ¿no? En general, o sea, entonces tenemos pues lamentablemente que sí, hay muy buenas universidades y muy buenos institutos, pero igual en las mejores universidades y en los mejores institutos hay malos profesores, ¿no? O sea, eso pasa en absolutamente todos los lados. Entonces, claro, al no ser perfecta la educación, entonces es ahí donde un poco se puede corromper, ¿no es cierto? Este sentido que tenemos de que realmente la academia es eso, la academia es formar, ¿no es cierto? O sea, pensadores, ¿verdad? Formar personas que busquen, ¿no es cierto? Diferente, que conozcan unas metodologías, pero que sepan cómo aplicarlas. Sí, a veces, muchas veces la academia puede concentrarse solamente en el saber hacer, ¿no es cierto? Te enseño a hacer un logo, te enseño a hacer un empaque, te enseño, o sea, bajo un poco la mirada del profesor de lo que él dice, lo que es correcto y lo que no lo es, cuando en realidad el diseño es otra cosa, ¿no? Exacto. Bajo esa perspectiva, cuando en realidad el diseño es otra cosa, ¿no? O sea, es precisamente darle al profesional o al aspirante a profesional las herramientas para que pueda un poco eh, eh, llegar a sus propias soluciones en base a la teoría existente, ¿no? Y creo que, por ejemplo, aquí hay un ámbito de la educación en general que sí, que tiene un problema, que claro, no es una necesidad inmediata, entonces no lo abordamos, que es el tema de la investigación, ¿sí?
no tengo en este momento la lista, pero estoy seguro que deberemos estar en los últimos países del mundo en investigación, ¿no es cierto? O sea, ahorita mismo pues que estamos con el tema de las vacunas, pues bueno, lo que estamos haciendo es que países que sí investigan nos manden las vacunas, ¿no? Porque aquí no se puede hacer, ¿no? Eh, no tenemos esa capacidad. Entonces, y yo veo, no sé si ustedes lo ven de la misma manera, yo veo la investigación como una parte fundamental en el diseño, ¿no? O sea, porque particularmente hablando de la formación de un diseñador, ¿de acuerdo? O sea, el poder entender las tendencias para mejorarlas, ¿no es cierto? El poder entender las bases conceptuales para mejorarlas, los procedimientos metodológicos para mejorarlos, ¿no es cierto? Eh, y el diseñador, no quiero generalizar, ¿no es cierto? Porque por lo menos aquí estoy con dos académicos que sé que no son así, pero tal vez muchos diseñadores no estudian diseño porque precisamente no les gusta leer mucho, ¿no? O sea, no me gusta Gané leer mucho. matemáticas. So- so- o sea, queremos ir mucho a la parte práctica, ¿no? Queremos ir directamente a la parte de desarrollo. Y eso también un poco puede ser que eh, dificulta, ¿no? La innovación. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre este tema que lo estoy sacando? Yo creo que ahí hay un problema. Bueno, no sé si realmente es un problema. Es algo sumamente complejo hablando desde la parte social, que es la idiosincrasia latinoamericana, hablando de la región, ¿no? En la cual siempre nos han educado en el hacer las cosas y no nos han educado en el leer e investigar ciertas cosas. O sea, y los que seguimos, bueno, estas carreras de diseño, publicidad, hemos sido curiosos y somos curiosos de naturaleza. O sea, nos gusta ir un poquito más allá, dar el siguiente paso, investigando, buscando el porqué de las cosas. ¿Sí? Eh, por ejemplo, el por qué, por ejemplo, el logo de Pepsi costó $1 millón. Entonces, investigar por qué, cuál fue el proceso, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de estudiantes, no quiero generalizar, como dice Alejo, no lo voy a hacer, pero la gran mayoría de estudiantes siguen diseño porque dicen, soy bueno dibujando, soy bueno creando cosas con las manos. Entonces, ellos no ven ese punto de curiosidad o ese punto de voy a investigar, voy a saber por qué, que es lo que creo que es la parte medular y fundamental de una persona que estudia diseño. Hay que ser curiosa y buscar las razones del por qué y a la final terminar haciendo cosas como las que hace Alejo, que es docente investigador, que trata de buscar, como dicen por ahí, la quinta pata al gato, pero con razón, con fundamento, con la cosa. La gente no lee porque desde pequeños no nos inculcan a leer. Y creo que nos ha pasado a todo y creo que le pasó a Alejo también, ¿no? O sea, cuando empezó a hacer investigación, no creo que el Alejo leía lo que lee ahora. No, Entonces, no, pues ahora yo cuando estaba en el colegio, pues leía un libro en un año, ¿no? Y ese era el libro leído, ¿no? Eh, claro, ahora, ya era el libro leído de Para dos todos los años. años. chicas, ahora me toca leer un libro cada 2 días máximo. Claro, Claro. entonces, justo también a mí me pasó que empezamos a hacer con Alejo un proyecto y obviamente un proyecto de investigación. Obviamente me di cuenta que leer, y bueno, ahora que estoy estudiando la maestría también, leer es sumamente importante para un diseñador, porque necesitamos saber de dónde vienen las cosas, hacia dónde van las cosas y cómo es que el mercado está cambiando y evolucionando constantemente, porque si hablamos de evolución, hace 2 años TikTok no era TikTok lo que es ahora, por ejemplo, ni cómo poder hacer publicidad y marketing digital a través de esa plataforma, ¿sí? Y cómo es que cambió de Snapchat, todo el mundo migró a Instagram cuando Instagram hizo las historias y empezó a manejar otro tipo de recursos que a los creadores de contenidos les facilitaba la vida. ¿Sí? Entonces, manejar eso, saber leer, hace que nosotros podamos innovar. ¿Sí? Y obviamente creo que todas las universidades, toda la academia falla en el no enseñar metodologías de investigación
o hacerlas o enseñarlas, pero de una forma tan académica, tan cerrada, que la persona que aprende no lo aplica después. Hacerlas aburridas. Exactamente. Porque yo soy profesor de investigación, entonces yo sé. Sí. Que somos buenazos en hacerlas aburridas. Sé de aburrimiento. Claro, es así y eso me pasaba. Yo tenía un profesor de innovación que nos enseñaba un poco la parte de investigación. Eso entraba y el tiempo se detenía y todos dormiditos. Es increíble, pero no le tenemos el gusto a leer, no tenemos el gusto de investigar y no saben cuán importante es eso para toda profesión, especialmente la de diseño, publicidad, marketing y toda la parte que manejamos creatividad, porque de algún lado necesitamos saber de dónde vienen tendencias, de dónde cambia el mercado. No sé qué piensas tú, Leo, de todo este Wow. asunto. Los dos han dicho cosas súper valiosísimas, ¿no? Y de pronto creo que voy a ir rescatando algunas cosas de lo que ustedes mencionaron, porque, bueno, es verdad que en la educación formal, como propone Alejo, pues sí, nosotros adquirimos ciertas competencias, tanto técnicas como conceptuales, pero algo creo que es más valioso y es justamente lo que te fomentan el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? En definitiva, es cuestionarte el porqué de las cosas, ¿no? Cuando tú te cuestionas, investigas y tratas de entenderlas, ¿no? Y eso creo que es una característica fundamental de los diseñadores y pues parte de la naturaleza humana, diría yo. Ahora, ¿qué pasa? Justamente lo que decía también Alejo al inicio, la inmediatez de las cosas, ¿no? Ya no necesitamos pensar, somos holgazanes para pensar. ¿Por qué? No me acuerdo cómo hacer una, qué sé yo, una doble exposición en Photoshop. Tutorial de 2 minutos en TikTok. No, ni siquiera 2 minutos, 1 minuto es TikTok. No, ¿Sí? ahora son 3 minutos. Y Ya le solucionaste el actualizaron. problema. ¿Sí? Entonces, como que el conocimiento se vuelve tan reciclable que no tienes que entenderlo porque lo tienes ahí cuando lo necesitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, yo sí considero que la parte fundamental es en la educación formal el poder encaminarte hasta ese desarrollo del pensamiento crítico, pensamiento creativo, y a la final, eso, ¿tú cómo logras innovar? Sin alejarnos tanto del tema, ¿no? Justamente si tú tienes un background de cosas, de experiencias, de referentes en especial, que te permite ser como una cajita de recursos, coger de aquí, coger de allá, coger de acá, y haces como que tu Frankenstein de cosas y a ver, vamos a funcionar este baby Frankenstein, ¿no? A ver si funciona o no funciona. Pero si no tienes tú a qué echarle mano, ¿cómo innovas? De pronto si eres un genio y te viene un haz de luz divino y ¡tarán! Llegó la idea mágica. Cuando te baja la paloma. Exacto, como que podrías tener ese golpe de suerte, ¿no? Pero creo que para el común de los mortales, o sea, lo que hacemos es analizar diferentes contextos y sacar lo que nos sirve de cada uno. Creo que por ahí iría pues mi reflexión con esto. Y es interesante, porque no, además no todas las personas tienen el mismo proceso, ¿no? Eh, si nosotros vemos las grandes mentes, ¿no es cierto?, de el siglo XX, siglo XXI, o sea, sobre todo a finales del siglo XX, bueno, vamos a ir un poco. eh, Mark Zuckerberg, ¿dónde desarrolló su idea de Facebook? En Harvard, ¿no es cierto? En donde estaba ahí dentro A de... mí me encanta ese meme, a mí me encanta ese meme que dice así como que no necesito una universidad para ser millonario, pero, y le ponen de ejemplo a Mark Zuckerberg, pero claro, él abandonó Harvard, no Claro, un instituto. o sea, claro, no es que el man estaba en su casa durmiendo, como decía Leo, y de pronto pues llegó el Espíritu Santo a iluminarlo para crear Sí, Facebook, no, o sea, no, él estaba en Harvard, y en Harvard, o sea, toda esta experiencia universitaria, todo esto, o sea, le permitió visualizar esta gran idea, ¿no es cierto? Steve Jobs, por ejemplo, eh, o sea, Steve Jobs y Steve Wozniak, claro, no acabaron universidad, pues están estudiando, se consideran universidad, ¿no es cierto? O sea, y eran, también era Harvard. no era Harvard, era, Vos no hagas Harvard. ah, Wozniak es Harvard. Ah, sí, bueno, Wozniak es Harvard. No, sino que Steve Jobs se me fue el nombre de la universidad. En fin, vale. Pero bueno, la cosa es que, obviamente, o sea, no es que les surgió la idea de la nada, estaban dentro de dentro de un equipo, dentro de un contexto que les llevaban a pensar diferente, ¿no?
que les llevaban a crear nuevas cosas, ¿no? Bill Gates exactamente lo mismo, o sea, si nosotros vemos todas esas grandes mentes, o sea, no es que salieron de la nada, estaban en un contexto que les permitía, ¿no es cierto?, realmente producir nuevas ideas, generar nuevas cosas. Y yo creo que el ambiente académico es muy importante en ese sentido, ¿no? O sea, te pone, digamos, en el lugar. eh, es una lástima que tal vez nuestras universidades no sean un poco mejores, pero bueno, esa es nuestra parte como académicos, hacerlas mejores, y creo que trabajamos mucho para hacerlas mejores dentro de lo que nuestras posibilidades nos lo permite. Eh, pero estar un poco en este ambiente, yo creo que es fundamental para poder ir desarrollando nuevos productos, para poder ir desarrollando un nuevo pensamiento, para poder ir entendiendo la base de las cosas, para poder mejorarlas, ¿no es cierto? O sea, porque, ¿sabes? Es que todos, ¿no? O sea, los grandes millonarios de ahorita, no es que nuevamente, o sea, les cayó el Espíritu Santo y les dio la idea, no, estuvieron en el lugar y en el momento correcto que les permitió generar, ¿no? O sea, generar aquello, pues, de lo que están viviendo ahora mismo. No sé si tienes, Conejo, algo más que acotar o vamos un poco concluyendo. Creo que vamos concluyendo, porque creo que hemos topado ya todos los temas. Por ahí no creo que quede nada suelto. Sí. Creo que por ahí quizás algo de packaging innovador, que es lo que más se hace en la parte de diseño. Así como que todo cliente te dice como que necesito un packaging y que sea innovador. Sí. Siempre hay un cliente Pero que que te no dice, cueste, que no sea tan ay, caro. que no Claro, cueste, sí. Y que y sea que tenga full ecológico y diseño, biodegradable. Ajá. Y con que más tenga full diseños. diseño, ajá, Y full diseños. claro. Sí, Pero no, sí, sí, de hecho hay un cambio, perdón que te interrumpa, Alejo. Hay un cambio, creo que a nivel de todas las marcas, que todas las marcas están tratando de buscar el diseño amigable, ecológico y biodegradable. Uno de esos ejemplos que creo que empiezan de a poquito es los sorbetes ecológicos en McDonald's, por ejemplo. Tratar de tener la responsabilidad social de que ya no contaminemos el planeta y que las tortuguitas no se mueran apancadas con los envases. o sea, es que yo sé que caigo mal a veces cuando sobreanalizo las cosas. Yo sé. Pero ¿sabes de dónde viene la responsabilidad social? ¿Verdad? De respuesta, ¿no es cierto? Primero la friego, entonces ahora sí, como Claro. la fregué, la voy a arreglar, ¿no es cierto? Entonces, como estoy destruyendo el planeta con mis productos basura, con mis entonces ahora sí voy a tener responsabilidad social, ¿no? Voy a responder por lo que por el daño que hice antes, ¿no? Entonces, perdón, que yo a veces me gusta sobrepensar a veces las cosas, pero es que eso me gusta porque así se van debatiendo temas, ¿no? Y se van también. Se generan ideas. Pero, pero es un discurso político, ¿no? A la final, porque estás sacando un nuevo popote de pronto, pero regresemos a ver cómo estás haciendo todos los demás procesos productivos de la industria, ¿no? Sí. Entonces, del 90% de basura que tú sacas, el 1% es ecológico y el otro 9% es en camino intermedio. Entonces es como solamente un discurso para las nuevas generaciones y que no hagan Es protestas y que te vean como una para marca negra. contentar a las nuevas generaciones. Correcto. A esa generación de cristal que se ofende por todo. Entonces, Y que no investiga lo suficiente como para lo que dice Leo, ¿no? Porque claro, estoy solucionando el 1%, el 90% lo estoy dañando y el 9% está en un área gris. exacto. En camino a. El camino Ex- a... Ajá. Entonces, Entonces, sí. A mí me parece algo súper divertido ya que mencionaste el tema de packaging, porque pues hace 2007 nosotros veíamos en mercados como los asiáticos, ¿no? En Indonesia y otros países en donde te daban packagings en base de hoja de plátano, ¿no? Y nosotros siendo un país bananero no lo aplicábamos. Es reciente de los últimos meses que en el Megamaxi tú encuentras ahora sí pues algunos vegetales con hoja de plátano, ¿no? En lugar de tu bolsa y tu etiqueta plástica y demás, ¿no? Entonces, La mandarina pelada con una funda de plástico. en una caja de polietileno. y al final es lo que tú dijiste antes, no, no Leo. O sea, eh,
claro, estamos tratando de innovar tanta cosa, ¿no? Entonces, la gran innovación es andar en bicicleta, que era lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? O sea, ahora la gran innovación es empaquetar con fundas de plátano, o sea, o sea, al final de cuentas, Claro, y nunca he comido con hojas de plátano las cosas. La tonga manavita. Exacto. claro, A qué entonces, jugamos? Pero nos pone en escena algo interesante esto, ¿no? Y es que hay un proceso cíclico, ¿no? Como dicen, la moda es algo que va y viene, pero el proceso de diseño también, ¿no? Justo en la cátedra que doy de packaging y ecodiseño, hacemos una cronología, ¿no? De cómo los antiguos justamente cogían los elementos de la naturaleza y pues después las innovaciones, el papel, el vidrio, el plástico, el metal, y regresamos a lo natural, ¿no? Entonces sí hay como que un proceso cíclico en todos estos ejercicios, ¿no? Como que ir viendo qué nos funciona más rápido, lo echamos ahí. ¿Qué nos funciona mejor? Le echamos ahí. Bueno, ya le embarramos, ahora ¿cómo lo solucionamos? Ah, mira, esto funcionaba acá. claro, exacto. Y le damos un nombre chévere que sea responsabilidad social, ¿no es cierto? Ecodiseño. Ecodiseño. Exacto. Y si es de la empresa, es responsabilidad social corporativa. Exacto. Exacto. Exacto, ya maté a la mitad de la humanidad, pero tengo Para responsabilidad ser responsable, sí. porque hago Exacto. sorbetes de De cartón. bambú. De bambú. Claro, bien, bien interesante, ¿no? Ahí tiene. Son cosas interesantes. De hecho, justo ahora estaba leyendo y que me parece que cae mucho en este tema de innovación. En las villas olímpicas de Beijing, en China, Las camas de cartón. las camas de cartón. O sea, sé que obviamente no es algo que ya inventaron ellos, pero lo que estaba leyendo es que las camas de cartón, aparte de que aguantan 200 kilos de peso, son hechos con materiales biodegradables. Que la Villa Olímpica es hecha con madera que se la va a desmantelar y se la va a utilizar para utilizarlos en bancos en varios lugares de China. Que que las cobijas con las que están hechas las camas están hechos con un material que después van a reutilizar y van a hacer otro tipo de productos. Entonces, me parece que ya la sociedad en sí ya se está dando cuenta que no es necesario tener la cama de madera con la cobija de tela para poder hacer una cama, ¿no? Tradicionalmente hablando, sino ya poder buscar otros elementos y otras cosas para después reutilizarles o ya eh, utilizarles de otra forma, ¿no? Entonces me parece súper interesante cómo está ahorita, por ejemplo, las villas de los Juegos Olímpicos están construidas. Porque obviamente, si nos vamos 4 años, 5 años atrás de los anteriores Juegos Olímpicos, las villas olímpicas quedaban inservibles, inhabitadas, en desuso. Ahora el espacio que van a utilizar lo van a desmantelar y lo van a utilizar para otra cosa. Entonces me parece súper interesante eso. También es como que un camino que el único que nos queda, ¿no? Ya no tenemos a qué más explotarle. La densidad de los bosques se ha reducido enormemente, las aguas, o sea, todo lo que son materias primas están casi al límite, ¿no? Entonces, ¿qué otra solución nos queda? La de Ocupemos Elon lo que Musk, tenemos. irnos a Marte. Irnos Exacto. a Marte. Para destruir allá Pero mejor. sabes que había una teoría súper interesante en eso de, alguna vez leí, creo que era una teoría conspirativa de esas súper alocadas, de que Marte, antes nosotros habitábamos en Marte y que Marte está como está por la deforestación, porque nosotros como humanos lo acabamos y la única solución que encontraron era trasladarnos de Marte a la Tierra y que en la Tierra está pasando exactamente lo mismo que pasó en Marte. Pero eso más parece ciencia ficción, pues Alejo. Lo leí por ahí. Lo ocultan las élites. Claro, sí, los Es como, Illuminati. como los extraterrestres del Era 51, bueno. Claro, que nos gobiernan los lagartos. O que las Exacto. farmacéuticas crean el coronavirus. Eso mismo. Y te ponen un chip. Claro, que te Claro, ponen un chip y que se te pega la cuchara apenas te vacunan. yo hice la prueba y no se pega. Pero bueno. No, me parece muy interesante. También hay otro tema, ¿no?
y es nuestra resistencia al cambio. O sea, por ejemplo, lo que hablabas hace un ratico, ¿no? De las camas, que me parece muy interesante cuando lo conversamos. Eh, pero hay una resistencia fuerte al cambio, por lo menos yo como consumidor la tengo. O sea, yo la tengo. Me demoré en dejar de usar sorbetes. Me demoré, o sea, yo soy honesto. Tuve que ver algunos documentales, y eso que yo me considero una persona educada, ¿no? Pero me demoré en renunciar pues a esta comodidad que para mí era pues que en el cine te pasen así con el este y el sorbete, así vas tranquilo y no se te riega, ¿no? O sea, me demoré en decir, no, pues ahora me va a tocar hacer en 2 pasos las cosas porque primero llevar las colitas, luego llevar el resto de cosas, ¿no es cierto? Pues si hay una resistencia al cambio, pienso que también innovación, o los innovadores deben trabajar mucho con la sociedad, eh, para poder fomentar esta, una simplecita, ¿no? Ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Creo que somos más o menos generacionales. Seamos Todos honestos, somos millennials. ninguno usaba el cinturón de seguridad cuando aprendieron a manejar. Ninguno. O sea, Tuvieron que hacer una ley que te diga te vamos a multar Que te por multen. no usar. no, pero la ley ya existía. Tuvieron que hacer una mega campaña durante 2 años hasta lograr que la gente se ponga el cinturón de seguridad, ¿no? O sea, y mostrándote videos de gente destrozándose. O sea, todos sabíamos que había que usar el cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Todos teníamos carros con cinturón de seguridad, ninguno usó el cinturón de seguridad cuando aprendimos a manejar. Por lo menos, si es que somos contemporáneos, no sé. ¿Cómo está de edad Leo? Yo estoy en los 38. Leo en los 22. Ya siguen los 15, ¿no? En los 15, no, entonces Leo no cacha eso. No, Pero, claro, El Leo ya fue de la generación de las bicicletas de bambú. claro, exacto, exacto. No, y estoy en mis 30. sí, Entonces, bueno, sí, sí entonces, hay una brecha generacional todavía ahí contigo, claro, Leo. en tu caso sí, sí, tuviste que Claro, haber estás más cerca conmigo que aprendido. contigo. Claro, claro. A mí el coche ya me pitaba si no usaba cinturón. No, pues yo no, o sea, es que no era así, o sea, estaba ahí el cinturón de adorno, ¿no? Y fue Claro, una campaña para, ya hay esa resistencia al cambio, pienso yo, o sea, hay sí. una resistencia al cambio y eso también un Es que También poco, es se más puede fácil decir que hay un innovar. poco de miedo al cambio. O sea, más que resistencia es un miedo, porque es como que, bueno, y si dejo de hacer esto, ¿qué va a pasar? Y te quedas como que pensando en, puta, y ahora, yo 20 años he estado haciendo esto, lo mismo, y de repente me lo quitan, que no me lo quiten. Tenemos que seguir haciendo lo mismo. Sí. No, pero es algo interesante lo que mencionan, ¿no? Porque hablábamos de que innovar de pronto desde el producto de diseño es súper fácil, ¿no? Y decíamos discursos como que sea adaptativo, que sea holístico y etcétera. Pero ¿cuál es la característica de las personas? ¿Qué tan adaptativos somos? ¿Qué tan mm, holísticos somos? ¿No? sí, Entonces, ahí se muestra un poco el complejo, perdón, el ejercicio tan complejo que tiene que hacer el diseñador, ¿no? Para que los productos se adapten y también de cierta manera como que influyen en el comportamiento de las personas, ¿no? Como lo que tú mencionabas. Ahora me toca hacer en 2 pasos lo de las gaseosas, ¿no? Pequeñas innovaciones, pequeños cambios que empiezan a generar un cambio en la conducta de las personas, de los usuarios, porque sí es un proceso lento, el cambio social. y no nos gusta cambiar, No, no, no nos la gusta zona de cambiar. confort. Después de Claro, zona es, de es, es confort. muy difícil, es súper, súper, súper difícil realmente salir de nuestra zona de confort. Solamente, para a mí que me gustan las consolas de videojuegos, en su momento cambiarme de PlayStation a Xbox, ¿cómo me costó? O sea, fue una Los decisión que, mandos. no, pero no solamente por eso, o sea, la parte que decía cómo me costó a nivel mental, emocional, ¿no es cierto? Decir, Claro. no, pero es que toda la vida he tenido PlayStation, pero ya llegó un punto en que decía, no, pues, o sea, ¿cómo no puedo cambiar? Pues, o sea, ya, pero O claro, ¿Cómo no dejar voy a consola y jugar utilizarlo? por Steam. exacto, cambiarte a jugar en PC, ¿no? Y Claro. claro, yo no sé, hasta ahora me siento sucio, ¿no? Aquí jugando o sea, es una bestia y yo siento que estoy trabajando, no lo sé, pero porque, porque son procesos, ¿no es cierto? Que es difícil en Claro. realidad. Creo que ya es momento de ir concluyendo. Leo, Vamos, las conclusiones.
Leo, ¿cómo un poco, bueno, tal vez ¿Cómo innovas resumiéndonos? en este mundo de la saturación? Exacto, ¿qué estrategias? ¿Cuál es la forma de innovar en este mundo de saturación, no? Después de todo lo que se ha dicho, que ha sido bastante que hemos conversado, creo que sigue siendo una pregunta difícil de concretar, ¿no? Pero creo que podríamos apalancarnos en algo súper valioso y es investigar. Investigar, nútrete de todo lo que más puedas, porque al final esa es tu cajita de herramientas con lo que vas a construir un producto o vas a diseñar un producto realmente innovador. No es algo que sale de la inspiración divina, sino que es un ejercicio de entender, de conocer, de analizar y pues de concretarlo en algún producto, ¿no? Creo que esa sería mi conclusión a la final. Qué chévere. Alejo, Conejo. O bueno, yo primero. sí, sí. Bueno, no, de acuerdo con Leo, investigar, pero también saber investigar, ¿no? O sea, no tengo una respuesta para decir si eh, un diseñador autodidacta es mejor que un diseñador eh, Estudiado. con una educación formal. No tengo esa respuesta porque creo que para cada caso no se puede medir todos los casos con la misma vara, cada persona es distinta. Eh, Sin embargo, sería lo que valora la academia, es justamente lo que hablamos un momento, que te pone en un contexto educativo que te permite entrar, ¿no es cierto? O sea, te permite estudiar lo que deberías estudiar, ¿no es cierto? Eh, Investigar lo que deberías investigar para no caer en estos libros basura, ¿no es cierto? De los 7 pasos para ser creativo e innovador, ¿no es cierto? O para hacerte millonario en una semana y que el único que se hace millonario es el que escribió el libro. Entonces, creo que el ambiente académico nos permite situarnos, ¿no es cierto?, en buenas referencias. Entonces, yo creo que a las personas que están viendo esto eh, y quieren innovar, pues eh, valoren a Investigue. su, valoren a su profesor de fundamentos de la investigación, que créanme hace lo que puede. Yo sé que, yo sé que nadie se mete a estudiar diseño para eso, ¿no? Pero realmente yo pienso que es una base muy, muy sólida sobre la cual se pueden construir nuevas cosas a futuro. ¿Verdad es? Mi turno, mi conclusión. Investiguen, sepan investigar, aprendan a investigar, que eso también es un proceso. ¿Sí? No es que nadie nace sabiendo investigar, ni por decir voy a investigar y voy a saber las 800,000 métodos de investigación, ya es un experto, ¿no? Eso se lo hace de a poquito, pero además de investigación, sean curiosos. La curiosidad es la base de absolutamente todo. ¿Sí? Busquen el porqué y las razones del por qué está hecho todo. Si es necesario, desarmen todo, aunque les sobre piezas, pero investiguen, busquen, curioseen y después se darán cuenta de que están empezando a innovar o están empezando un proceso de innovación. ¿Listo? Genial. Leo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo es que? Porque por ahí me llegó el chisme de que eres el mejor profesor de todo el instituto, que todos te quieren, que sin ti no podrán vivir jamás. ¿Cómo te Eso. encontramos? Y A para que ver, otros también te contraten, pues se da un buen profesor para que te de otro profesor de eso. clase. Siempre está la publicidad a la mano. No, pues en redes sociales estoy como leo.proaño, súper creativo, la verdad, el nombre, pero así me lo encuentran. Y pues a los que les interese de pronto ver un poco el trabajo que hacemos con los chicos, hay una fanpage de las asignaturas que se llama profe.leo y ahí subo como que todo el proceso de los estudiantes, ¿no? Trabajos desde el primer día que son todo acalambrados hasta los exámenes finales que son trabajos muy bien puliditos, ¿no? Entonces, una buena fuente de inspiración para todos. ¿Listo? Mis redes sociales, a mí me pueden encontrar como Conejo Cona, por algún lado les dejo, por aquí les dejo mis redes sociales. Por aquí esto, por aquí el otro. Mis redes sociales, acuérdense que estoy con mi producto para emprendedores, asesorías en comunicación visual, branding, naming.
y todo lo que se puede hacer de diseño gráfico. Y Alejo. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Alejo Castillo Blog. Tengo un live todos los días sábados a las 8:30 con algún invitado súper especial. Y bueno, ya creo que vamos a cuadrar con Leo porque me cayó también que lo quiero ver también en un live conmigo. Después lo conversamos. Claro que sí, con todo gusto. Qué chévere, sería genial, ¿no? Tengo un live todos los días sábados a las 8:30 de la noche. Pueden encontrarme en Instagram como Al Hakadi. Tengo mi blog, pueden encontrarlo como alejocastillo.com, alejocastillo.site. Todas las semanas un nuevo artículo. Pueden encontrar en alejocastillo.site. También está mi escuela online. Les comentaba también que hacía un poco el tema de la infoproducción. Tengo en este momento un curso buenazo para dos cursos buenazos, mejor dicho, que los he empaquetado, que es de diseño web y manejo de redes sociales para negocios. Son aproximadamente 12 horas de formación en video, más 100 páginas descargables, más un ebook, más 2 certificados por cada uno de los cursos. Todo esto por la suma, la cantidad de un solo pago de $50. Además que tendrán acceso inmediato y de por vida a la plataforma educativa y actualizaciones constantes. Así que si estudiaron diseño, ¿no es cierto? Y cuando estudiaron diseño no les dieron WordPress, pues bueno, ahí está la solución, ¿no es cierto? Nada, de mi parte, pues Leo, de verdad, agradecerte muchísimo. Ya voy a conversar con él, bueno, ya nos organizamos a ver si de pronto me das tu número o algo, pues me encantaría también tenerte en un live. Me parece muy chévere todo lo que has aportado. Y nada, muchísimas Ya, gracias también con gracias eso, a ¿no? ustedes también, chicos. Una muy enriquecedora experiencia esto aquí, estar charlando con pues dos catedráticos también muy buenos, ¿no? Y pues profesionales también. Así que Muchas gracias, seguiríamos en Leo. contacto y un gusto de colaborar, chicos. Muchísimas gracias, Leo. Y no se olviden de seguirnos, suscribirse, activar la campanita para que todas las semanas que subimos los videos les llegue el tráiler y puedan ver el episodio completo de todos nuestros capítulos y episodios que estamos subiendo a YouTube y a Spotify para que los que no nos pueden ver nos puedan oír. Y si quieren salir acá en este podcast, ya saben, ¿no? Manden sus productitos, sobre todo si son alimenticios, y con muchísimo gusto aquí los vamos a exhibir, ¿no? Para que también pues puedan darse a conocer. Exactamente, el correo es contactoalejoconejo@gmail.com. Muchas gracias a todos y nos Muchas vemos gracias y nos la vemos la próxima siguiente semana. semana. Chao.